Gilberto, ¿qué pasó ¿Qué pasó con que yo? con el euro? ¿No lo ves? Como está cayendo exageradamente, ¿no? Ah, sí, sí, está cayendo. Pero demasiado, ¿no te parece? No, no me parece yo. Pues son 600 pips en 2 días. Sí, son 600 pips en 2 días. ¿Y qué pasa con eso? Pues anormal, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que normalmente no se produce estos movimientos todos los días, pero nosotros habíamos previsto que para el mes de mayo el euro caería y lo haría con mucha fortaleza. Entonces, no me sorprende mucho esta situación. Sí, 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 es cierto. Totalmente de acuerdo. Para estos momentos el mercado no era extraño, desde hace rato ya lo preveíamos. Y pues si es algo confirmatorio, preconfirmatorio de los supuestos, ¿no? Yo te había retado en la anterior ocasión de que contextualizáramos entonces a las personas el conteo que nosotros llevamos y pues aquí estamos a ver si aprovechamos de una vez el momento y lo hacemos, ¿no te parece? Sí, claro que sí, John. Yo acepté ese reto que me hiciste. Y bueno, antes de adentrarnos en esos detalles finos de ese análisis, eh, me gustaría proponerte que cambiemos un poco el fondo acá de nuestra plataforma porque creo que no se ven algunos detalles importantes. Entonces, si no te importa, voy a cambiar aquí esta plantilla y me voy a pasar a esta que se ve un poco más clara. Eh, una cosa, John, antes de avanzar también en, 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 en el contexto de todo esto, del panorama mucho más amplio del euro, me gustaría eh, hablarte de lo siguiente. Nosotros estuvimos hablando en el anterior análisis que como aquí lo más probable era que teníamos un triángulo, que era un triángulo neutral restrictivo, que esto no debería irse muy arriba. Incluso creo que mencionamos que el mercado en 1.45, 48, algo así más o menos, dijimos que no debía pasar de ahí y que si lo hacía sencillamente era porque eh, tendríamos que replantear el panorama. Entonces, me gustaría que comentaran un poco sobre qué pasó, si hay que replantear este panorama o si le vamos a permitir que el mercado haya subido más de lo que debía pagar como meta de pago de este triángulo restrictivo. Pues sí, básicamente la estructura nos dicta que aparentemente es un triángulo, el escape sí fue algo excesivo. Eh, Hay excepciones a la regla, esto también es contemplado incluso en la teoría. Podría ser por el panorama mayor que se está presentando, que donde probablemente se esté generando un triángulo superior y la volatilidad que presenta estas pautas internamente podría haber ocasionado que se hubiera ido un poco más lejos. Entonces, como no la estructura nos dicta esto, por ahora creo que lo más conveniente es mantener la estructura del triángulo porque no hay evidencia de otra estructura, por lo menos más fiable que el triángulo. Entonces, asumo que es manejable, es dejarlo así, es la excepción, dejarlo por el momento en que se está viviendo, que es de alta volatilidad, y mantenerlo así por ahora. No sé qué opina usted, Gilberto. No, sí, efectivamente estoy de acuerdo contigo, John. No es normal que esta parte postriangular se haya ido tan arriba. Nosotros llegamos a contemplar la posibilidad de tener que cambiar nuestro panorama, incluso precisamente por esta situación, pero efectivamente la reacción tan fuerte que tuvo el mercado el día jueves 5 de mayo nos hace pensar que ese es excesivo, pero lo podríamos tener como una excepción que haya sido tan grande. Por otro lado, John, nosotros creemos que entre finales de mayo y el mes de junio, el mercado puede estar viniendo a caer a buscar este soporte ubicado en el 1.29 aproximadamente. Esa es nuestras proyecciones. Para mantener esa posibilidad se puede presentar
necesariamente una de dos cosas. Yo me voy a permitir usar acá esta herramienta, y básicamente lo que estamos diciendo es que se tiene que presentar una caída fuertísima, más o menos entre finales de mayo y el transcurso del mes de junio. Por otro lado, si nosotros viéramos que el mercado no presenta esa caída en ese tiempo, sino que está superando, digamos, el mes de junio, es muy posible, que el mercado aquí comience a hacer una estructura más o menos como esta, que ya la estuvimos mencionando desde el video anterior, donde tenemos 1, 2, 3, viene a ser 4 por acá, presenta un fallo de onda quinta, que este fallo de onda quinta no tumbaría este stop loss que tenemos en esta operación de venta, porque ya nosotros decidimos iniciar en ventas, posiciones vendedoras. Podríamos incluso decir que estamos oficialmente bajistas en el euro, y la ventaja es que tanto si el mercado viene a caer con celeridad hasta el mes de junio, como estoy mencionando en estos momentos, como si viene a presentar una interrupción en esta zona, más o menos alrededor de esta resistencia, en cualquiera de los dos casos, es altamente probable que se respete por parte del mercado esta zona de acá, y esto no pondría en riesgo esta operación de venta que ya nosotros tenemos. No sé, John, si antes de adentrarnos a ese análisis un poco más a mediano y a largo plazo que nos comprometimos a realizar, tú tengas algo más sobre estas proyecciones y cuál sería la más posible estructura que el mercado podría estar adoptando. No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que nosotros básicamente estamos diciendo entonces es que el máximo para esa onda C ya lo consiguió. No sabemos si se terminó, o sea, lo más probable, y por la reacción que está generando, es que ya haya terminado, pero como bien dice usted, puede representar un fallo de quinta, o sea, que no necesariamente ya haya terminado la C. Eso es muy importante. Y ya así, si quiere, comenzamos ya a explicar el resto del panorama. Sí, me parece excelente, John. Vamos a explicar entonces, nosotros iniciamos en el anterior video desde aquí, dijimos que teníamos un ABC, esto está consiguiendo una pata de un triángulo, yo creo que de eso vamos a comenzar a hablar más adelante, y vamos a hablar de esta pata, así se le conoce en ondas de Elliott, como una pata o un segmento desde este máximo que se consiguió en el mercado, más o menos en unos 51.38 aproximadamente, hasta esta zona. Entonces, nuevamente me voy a permitir tomar la herramienta de dibujo, John, porque aquí en esta parte nosotros estamos creyendo que tenemos un 3, ¿sí? Y si eso es cierto, esto no tiene estructura impulsiva, sino que es un 3, vuelvo y repito, entonces nosotros tendríamos algo que hemos decidido llamarle como onda W, por estar compuesta precisamente por ese 3. Eso nos hace pensar que el mercado está presentando una combinación que se conoce también como corrección compleja, porque está compuesta de varios tramos. Este tipo de ondas normalmente tienen una onda conectora, así se le conoce, que es esta onda X que tenemos en esta zona, y que simplemente nos va a permitir que el mercado realice otro 3 más adelante, el cual, entre otras cosas, te invito si te parece, John, a que tú nos hables entonces del siguiente 3 que estaría conectando esta onda X. Sí, gracias, Alberto. Pero antes de eso, ¿no te parece la X es apropiada, la X no está fallando, retrocede apropiadamente o consume el tiempo apropiado? O sea, cada pauta tiene su tiempo, al menos en esta teoría, estimado para que cumpla, ¿no? Cumple perfectamente, ¿cierto? Sí, John, la verdad es que hay que decir que es una X bastante pequeña, así que pues se podría decir que más de lo normal, pero resulta que este tipo de ondas X no son ondas correctivas, es decir, la función real de ella no es corregir todo este 3 que ya expliqué, sino simplemente servir de conexión. Vamos a cambiar aquí un poco para contextualizarlo mejor. Simplemente lo que hace es presentar una especie de conexión para el siguiente 3, que es el que te corresponde, digamos, corregir. Entonces, esta onda X, como te mencionaba,
del que te corresponde hablar a ti. Entonces, John, hay que decir que parece un poco pequeña esa X, pero esa X se la podemos permitir que sea tan pequeña precisamente porque vendría a ser prácticamente como una especie de onda X del mismo grado de este segmento del centro. Entonces, le podemos permitir en este caso, porque el mercado no ha incrementado su complejidad, sobre todo no está incrementando el grado de la corrección. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces la estructura después de la onda X es un triángulo neutral. Es triángulo neutral porque la onda C, que ahí no se ve, de ahorita sí, la onda C es la más grande del triángulo, ¿cierto? La C es la que consigue el mínimo, pero no es el final de la pauta, pasa, o sea, no terminó la estructura bajista de la onda C mayor, que es la pata del triángulo, la que está en circulito, la C, no terminó siendo en ese mínimo, terminó siendo un fallo, porque fue un triángulo que la onda D terminó no en el mínimo, ¿cierto? Es algo interesante. Esto era lo que nosotros explicábamos en el video donde comenzaba el estudiante haciendo 1-2 desde el mínimo. Ese movimiento no denotaba fortaleza. Los inicios de pautas son fuertes y eso no era, evidentemente no era el inicio de una pauta, o sea, era muy raro, muy rebuscado, no se acomodaba, no era lógico. Entonces, en este caso, ese movimiento alcista es correctivo a manera de D. Las ondas correctivas de los triángulos son las B y las D. En este caso es lógico. Y luego un movimiento que denota fortaleza bajista, que es la onda E, pero mucho menos que las otras dos anteriores pautas en tendencia del triángulo, que son la A, la C y la E. Entonces, ese triángulo termina, ahorita todo lo vemos como monoondas, pero luego que nos bajemos a diario, miraremos que ese triángulo a su vez, esa onda E, la onda E de ese triángulo, terminó formando un triángulo a su vez, que fue algo muy interesante también que nos pareció. Sería básicamente eso. Entonces tenemos un WXY y desde ahí termina la C de la pata mayor del triángulo. Bueno, sería básicamente eso lo que hay que decir del triángulo. No sé, Gilberto, si quieres aportar algo más. Bueno, sí, John, más que aportar algo más, te tengo varias preguntas sobre este triángulo, porque la verdad es que es un triángulo bastante extraño, bastante raro, el que tú estás dibujando en esta zona. Y te tengo varias preguntas, John, si te parece, para hacerte con respecto a este triángulo. Sí, Gilberto, claro que sí. Bueno, John, entre esas curiosidades de este triángulo, con que estoy de acuerdo, pero que seguramente esto va a producir un crash mental en la mente de nuestros suscriptores, nominando Forex, está el hecho de que primero tenemos una onda C grandísima con respecto y desproporcionada, además con respecto a las demás ondas, una canalización también bastante extraña. Uno normalmente no ve triángulos de esta índole como el que tú tienes acá. Y veo también una onda A y una onda B muy pequeñita, una onda E casi más grande que esta zona de acá, que eso no sería completamente normal. Entonces, si te parece, yo me gustaría que nos dieras una profundización sobre la extrañeza de este triángulo y por qué es su forma tan poco ortodoxa. Sí, definitivamente va a causar de pronto medio en muchas personas, y es básicamente porque es una aportación nueva, es algo que no es tan conocido, no es tan común. Esto es una nueva aportación de Nelly y básicamente es porque antes hablaba de triángulos contractos, que era cuando la onda era la más grande, y o cuando eran expansivos, cuando era la onda de la más grande del triángulo. En este caso es la onda C, la onda más grande del triángulo. Nelly dice que era un eslabón perdido que había en cuanto a los triángulos, y era que no se catalogaba un triángulo cuando la onda C era la más grande. Entonces, ¿qué era? ¿Era contracto o era expansivo? Entonces la catalogó como triángulo neutral, y es básicamente es porque la onda extendida del triángulo es la onda más grande. Un caso similar a cuando se extiende la 3 en un impulso. Entonces, en este caso es un triángulo neutral porque se extendió la C, por eso se ve así de raro, y de pronto se ve muy grande porque sí está llegando esa C como al límite máximo con respecto a A, que es alrededor del 261,8, pero yo creo, y también flexibilizo un poco sabiendo y entendiendo que estamos dentro de un triángulo superior, que las ondas tienden a alargarse un poco. Entonces,
sería básicamente eso. No sé qué otra aportacioncita tienes por ahí, Gilberto. Sí, no me has respondido, John. Esta onda S se ve muy fuerte. No sé si eso sea normal. Ya venimos insistiendo por que los movimientos deben debilitarse en su finalización, en finalización de una pauta. Lo normal es que se debilite y no que se fortalezca. Yo veo cierta fortaleza acá, no sé qué tengas que decir al respecto. Si bien no terminó debilitándose, no lo suficiente, pues, pero sí lo normal, o sea, más bien lo normal, sigue siendo sigue siendo más débil con respecto a la onda A, por ejemplo, que la onda A es debe ser normalmente la más violenta del triángulo. Entonces es más débil que la onda A, que sería como lo ideal, funciona, y el movimiento postriangular es fuerte, más fuerte que la onda E, entonces es confirmatorio. No sé qué. Excelente. Tú habías mencionado, John, que esto en gráfico diario se veía a su vez como otro triángulo. Básicamente, esta onda E, a su vez, fue un nuevo triángulo. Sería este que vemos acá como onda A, onda B, onda C, onda D, onda E. Es un triángulo que canaliza en una forma, digamos, visiblemente más agradable, pero eso no quiere decir que este triángulo puede estar penetrado por esta onda C que ya tú mencionaste, que es la más grande, sea inválido, ¿no? También es un triángulo válido. Y aquí lo que tú mencionas, la onda E no se ve débil en el gráfico semanal porque pareciera que estuviera terminando como por esta zona, pero yéndose a los detalles finos que el mercado nos aportó en su momento, nos encontramos con que no termina aquí, sino un poquito corrido hacia la derecha, formando este triángulo que tenemos en esta zona, y que esa es una de las razones precisamente por las que se denota fortaleza a partir de acá, fortaleza alcista, y creemos entonces que esto de acá es un punto de inflexión. Entonces, sería más o menos lo que yo tendría para aportar con respecto a esto, John. Y bueno, definitivamente tú me retaste, John, a continuar avanzando y dando un panorama mucho más amplio con esto del euro. Ahora soy yo quien quiero proponerte entonces a ti un nuevo reto, si te parece, John. Claro que sí, Gilberto. Bueno, se trataría de lo siguiente, John. Ya nosotros hemos hablado de qué es esta subida y hemos dicho de qué esperamos de la bajada. En estos momentos acabamos de confirmar cómo vemos toda esta caída desde esta zona. ¿Te parece si en un próximo análisis terminamos de dar todo el panorama completo de cómo estamos analizando este triángulo y qué podemos esperar del mismo? Sí, Gilberto, muy interesante. Claro que sí.